La viuda era considerada la más fea del pueblo, hasta que el ranchero millonario le dijo esto. En un pequeño pueblo había una viuda que todos llamaban la más fea. Las mujeres bonitas se burlaban de ella, la humillaban en la plaza y nadie creía que alguien pudiera verla con otros ojos. Ella vivía con la cabeza baja, trabajando desde el amanecer, criando sola a sus 2 hijos en una casita humilde que apenas se sostenía en pie. Nadie le hablaba, nadie la respetaba, y mucho menos alguien la elegiría. Pero lo que nadie sabía era que un hombre la observaba en silencio. Un ranchero millonario que pasaba por el pueblo y veía lo que otros no querían ver. Y un día, frente a todos, hizo algo que dejó a las mujeres bonitas paralizadas. Se detuvo frente a la viuda y pronunció unas palabras que cambiarían todo para siempre. Lo que vino después fue una guerra silenciosa. Cartas amenazantes, mentiras crueles, ataques en la oscuridad. Alguien estaba dispuesto a destruirla antes de que alcanzara la felicidad. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El viento arrastraba polvo por la calle principal de San Felipe del Progreso cuando Estela Domínguez salió de la tienda de don Macario con una bolsa de frijol y 2 kilos de maíz. Llevaba el mismo vestido café desteñido de siempre, el cabello recogido en una trenza deshilachada y caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, como quien aprendió a hacerse pequeña para no molestar. Tenía 38 años, pero la vida le había tallado arrugas prematuras alrededor de los ojos y en las comisuras de la boca. Su piel morena estaba curtida por el sol de las milpas, donde trabajaba desde el amanecer, y sus manos ásperas contaban la historia de una mujer que nunca había conocido el descanso. Desde la muerte de su esposo, hacía 5 años, en un accidente en la carretera a Toluca, Estela había criado sola a sus 2 hijos, Tomás, de 14, y la pequeña Luz, de 11. Vivían en una casita de adobe al borde del pueblo, con techo de lámina oxidada y un corral donde criaban 3 gallinas flacas. El pueblo entero sabía su historia, pero no la recordaban con compasión, la recordaban con burla. «Ahí va la fea», murmuraban las mujeres cuando pasaba frente al mercado. «Pobre de sus hijos, con esa madre». Margarita Esquivel y Jimena Castillo, las 2 mujeres más bonitas del pueblo según ellas mismas y según los hombres que las seguían con la mirada, estaban sentadas en la banca de la plaza cuando Estela cruzó frente a ellas. Margarita llevaba un vestido amarillo entallado y tacones altos que hacían ruido contra el empedrado. Jimena lucía un maquillaje perfecto y una blusa escotada que dejaba ver un collar de oro falso. Ambas soltaron una risa aguda al ver a Estela. «Mira nada más», dijo Margarita lo suficientemente alto para que Estela escuchara. «¿Cómo se atreve a salir así? Si yo tuviera esa cara, me quedaría encerrada». Jimena se tapó la boca con fingida modestia. «Ay, comadre, no seas cruel, aunque tienes razón. Ni con todo el dinero del mundo alguien la voltearía a ver». Estela apretó la bolsa contra su pecho y siguió caminando. No respondió. Nunca lo hacía. Había aprendido que el silencio dolía menos que las palabras. Giró en la esquina hacia el camino de tierra que llevaba a su casa, y fue entonces cuando escuchó el trote lento de un caballo detrás de ella. Se hizo a un lado del camino sin voltear. Sabía que los rancheros pasaban seguido por ahí rumbo a las sierras, y ella no quería estorbar, pero el caballo se detuvo a su lado. Levantó la mirada, sorprendida, y vio a un hombre alto, de unos 45 años, con sombrero de ala ancha y camisa de trabajo impecablemente limpia. Montaba un caballo pinto de buena raza. Ella lo reconoció de inmediato. Era Rodrigo Maldonado, el dueño de la hacienda Las Águilas, una de las propiedades más grandes de la región. Dicen que tenía tierras desde Valle de Bravo hasta Temascaltepec. Un hombre rico, un hombre importante. Él la miró con ojos tranquilos, sin prisa. «Buenas tardes, señora». Estela bajó la mirada. «Buenas tardes, señor». Rodrigo no se movió. El caballo resopló suavemente. «¿Va para su casa?».
Sí, señor. Permítame acompañarla. El camino está solitario. Estela sintió un nudo en la garganta. Nadie la acompañaba. Nadie la volteaba a ver, y menos un hombre como él. Creyó que era una broma cruel, otra humillación disfrazada de cortesía. Pero cuando levantó los ojos, vio algo en la mirada de Rodrigo que no sabía nombrar. No era lástima, no era burla, era algo distinto, algo que hacía años nadie le mostraba. No es necesario, señor, está cerca. Insisto. Y sin esperar respuesta, Rodrigo desmontó del caballo y comenzó a caminar a su lado, llevando las riendas con una mano. Estela caminó en silencio, con el corazón acelerado, sintiendo las miradas de las vecinas que espiaban desde las ventanas. Sabía que mañana todo el pueblo hablaría de esto, y sabía que no sería nada bueno. Cuando llegaron frente a su casa, Estela murmuró un gracias casi inaudible y entró rápido, cerrando la puerta de madera tras ella. Rodrigo se quedó un momento afuera, mirando la casita humilde, el corral, las gallinas picoteando la tierra seca. Luego montó su caballo y se alejó al trote en dirección a las sierras. Pero lo que Estela no sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, era que Rodrigo Maldonado llevaba 3 años observándola. 3 años viendo cómo ayudaba a la anciana doña Petra a cargar su leña. 3 años viendo cómo compartía su escaso almuerzo con los niños del camino. 3 años viendo cómo soportaba las burlas con dignidad, sin responder, sin caer. Y en esos 3 años, Rodrigo había tomado una decisión que estaba a punto de cambiar todo. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar el empedrado de la plaza, Rodrigo Maldonado llegó al pueblo montado en su mejor caballo. No iba solo. Lo acompañaban 2 de sus trabajadores de confianza. Se detuvo frente a la tienda de don Macario, justo donde las mujeres del pueblo se reunían cada mañana a comprar y a chismear. Margarita y Jimena estaban ahí, por supuesto, con sus vestidos nuevos y sus risas escandalosas. Rodrigo desmontó y caminó directamente hacia el grupo. Todas las conversaciones se detuvieron. El silencio cayó sobre la plaza como una piedra. «Buenos días», dijo Rodrigo con voz firme. «Vengo a buscar a la señora Estela Domínguez. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrarla?» Margarita parpadeó confundida. Jimena soltó una risa nerviosa. «¿A Estela? ¿La viuda?» «Sí, a ella». «Pues debe estar en su casa, señor Maldonado. ¿Para qué la busca?» Rodrigo las miró fijamente sin sonreír. «Eso es entre ella y yo». Y sin decir más, montó su caballo y se dirigió hacia la casa de Estela. Detrás de él, las mujeres se quedaron paralizadas, murmurando entre ellas, tratando de entender qué acababa de pasar. Estela estaba barriendo el patio cuando escuchó los cascos del caballo. Salió con la escoba en la mano, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Rodrigo estaba frente a su puerta, con el sombrero en la mano y una expresión seria. «Señora Estela», dijo con voz clara, «necesito hablar con usted, es importante». Ella tragó saliva. «¿Pasó algo malo, señor?» «No, nada malo». Rodrigo la miró directo a los ojos. «Vengo a pedirle permiso para visitarla, para conocerla, porque hace tiempo que la admiro y creo que es hora de que usted lo sepa». El mundo de Estela se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Nadie la admiraba. Nadie la buscaba, y menos un hombre como él. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo pudo mirarlo, incrédula, mientras en el fondo de la calle, ocultas tras las esquinas, varias mujeres del pueblo observaban la escena con los ojos muy abiertos y las bocas abiertas de par en par. La noticia corrió por San Felipe del Progreso como el viento arrasa las hojas secas en octubre. Para la hora del almuerzo, no había un solo rincón del pueblo que no hablara de lo mismo. Rodrigo Maldonado, el ranchero más rico de la región, el hombre que podía elegir a cualquier mujer de Valle de Bravo o Toluca, había pedido permiso para cortejar a Estela Domínguez, a la viuda fea, a la que todos despreciaban. Margarita Esquivel estaba furiosa. Caminaba de un lado a otro en su sala, con los tacones golpeando el piso de cerámica,
mientras Jimena Castillo la observaba desde el sofá con el rostro descompuesto. «No tiene sentido», repetía Margarita por quinta vez, apretando los puños. «¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué puede ver en ella? Es fea, pobre, sin educación, viste como campesina, ni siquiera se arregla». Jimena se mordió el labio, sintiéndose igual de ofendida. «Debe ser un juego, una apuesta. Los hombres ricos hacen esas cosas por diversión. Ya verás que en unos días se aburre y la deja». Pero en el fondo, ambas sabían que algo en la mirada de Rodrigo cuando pronunció el nombre de Estela no era un juego, era determinación. Mientras tanto, en la casa de adobe al borde del pueblo, Estela no podía dejar de temblar. Se sentó en la única silla que tenían en la cocina, con las manos sobre las rodillas, mirando el piso de tierra apisonada sin ver nada. Tomás y Luz la observaban desde la puerta del cuarto, sin atreverse a preguntar. «Mamá», dijo finalmente Tomás, acercándose con cuidado. «¿Es verdad lo que dicen? Que el señor Maldonado vino a buscarte». Estela levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. «Sí, hijo. ¿Y qué quiere?». Ella no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 14 años que un hombre como Rodrigo Maldonado había dicho que la admiraba? ¿Cómo decirle que ella misma no lo entendía, que no se lo creía, que esperaba despertar de un sueño cruel en cualquier momento? «No lo sé todavía», murmuró finalmente. «Pero sea lo que sea, no te preocupes, nada va a cambiar». Pero estaba equivocada. Todo estaba a punto de cambiar. 2 días después, al caer la tarde, Rodrigo volvió. Esta vez traía consigo una canasta de mimbre llena de frutas frescas, pan recién horneado y un pollo entero asado que todavía despedía vapor. Tocó la puerta con los nudillos y cuando Estela abrió, él sonrió con una sencillez que le quitó el aliento. «Buenas tardes, señora Estela. Le traje esto. Pensé que a los niños les gustaría». Estela miró la canasta, luego a él, y sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hacía años que nadie les regalaba nada. Hacía años que nadie pensaba en sus hijos. «Señor Maldonado, yo no puedo aceptar esto». «Claro que puede. Y por favor, llámeme Rodrigo». Extendió la canasta hacia ella. «No es limosna, es un regalo. Entre amigos». Amigos. Esa palabra sonaba extraña en los labios de un hombre como él, dirigida a alguien como ella. Pero la forma en que lo dijo, con sinceridad, sin condescendencia, hizo que algo dentro de Estela comenzara a aflojarse. Tomó la canasta con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «¿Puedo pasar? Me gustaría conocer a sus hijos». Estela dudó mirando hacia adentro de su humilde casa. El piso de tierra, las paredes descascaradas, los muebles viejos, todo gritaba pobreza. Pero Rodrigo ya había dado un paso adelante y ella no tuvo el valor de detenerlo. Tomás y Luz estaban en el cuarto, espiando por la cortina raída. Cuando vieron entrar a Rodrigo, se quedaron inmóviles. Él se quitó el sombrero y se agachó un poco para estar a la altura de ellos. «Hola, ustedes deben ser Tomás y Luz. Su mamá me ha contado mucho de ustedes». Eso era mentira. Estela apenas había hablado con él, pero la mentira era amable y los niños se relajaron un poco. «¿Es cierto que tiene caballos, señor?», preguntó Tomás con timidez. «Muchos, y vacas y borregos. Algún día, si tu mamá me da permiso, te llevo a conocer la hacienda. ¿Te gustaría?». Los ojos de Tomás se iluminaron. Luz sonrió por primera vez en mucho tiempo. Estela los observaba desde la entrada de la cocina, con el corazón apretado, sin entender por qué este hombre estaba haciendo todo esto. Cuando Rodrigo se despidió esa noche, ya oscuro, se detuvo frente a Estela en el umbral de la puerta. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire olía a tierra mojada por la lluvia que había caído en las sierras. «Estela», dijo con voz baja, usando su nombre sin el señora por primera vez. «Sé que no me cree, sé que piensa que esto es un error o una broma, pero no lo es». Ella lo miró incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. «¿Por qué yo?
preguntó con un hilo de voz. Hay tantas mujeres bonitas en el pueblo, mujeres jóvenes, sin hijos, sin corazón, interrumpió Rodrigo con firmeza. Mujeres sin carácter, mujeres que solo ven con los ojos, pero no con el alma. Dio un paso más cerca. Yo llevo 3 años viéndola, Estela. 3 años viendo cómo ayuda a la gente sin esperar nada a cambio, cómo soporta las burlas con dignidad, cómo cría a sus hijos con amor aunque no tenga casi nada. Eso es belleza. Eso es lo que vale y eso es lo que quiero a mi lado. Estela sintió que las piernas le temblaban. Nadie le había hablado así en toda su vida. Nadie la había visto así. No soy bonita, murmuró bajando la mirada. Rodrigo levantó su barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo. Eso es lo que le han hecho creer. Pero yo veo algo distinto. Y pronto, el resto del mundo también lo verá. Se despidió con una inclinación de cabeza y montó su caballo. Estela se quedó en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las visitas de Rodrigo se volvieron constantes. Cada 2 o 3 días aparecía con algo. Un regalo para los niños, madera para reparar el techo, semillas para el huerto. Pero más que los regalos traía conversación, traía risa, traía una presencia que llenaba la casa vacía de Estela con algo que ella había olvidado. Esperanza. En el pueblo la furia crecía. Margarita y Jimena ya no se limitaban a murmurar. Ahora hablaban abiertamente, con veneno en cada palabra. «Es una bruja», decía Margarita en el mercado, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Le hizo algo, un trabajo de magia negra, no hay otra explicación». «Pobre don Rodrigo», añadía Jimena con falsa compasión. «Está hechizado. Alguien debería avisarle antes de que cometa una locura». Pero Rodrigo no estaba hechizado, estaba enamorado. Y estaba cansado de ver cómo el pueblo trataba a la mujer que amaba. Una tarde de viernes, cuando el mercado estaba lleno y todas las familias compraban lo necesario para el fin de semana, Rodrigo llegó a caballo a la plaza central, desmontó con lentitud, caminó hasta el centro justo frente a la fuente de cantera y levantó la voz para que todos escucharan. «Buenas tardes, vecinos de San Felipe, tengo algo importante que decir». Las conversaciones se detuvieron. Las mujeres dejaron de regatear. Los hombres dejaron de cargar bultos. Todos voltearon hacia él. Margarita y Jimena estaban cerca, con los ojos muy abiertos, sosteniendo la respiración. Rodrigo miró a su alrededor, seguro de sí mismo, con la autoridad de quien sabe lo que vale y lo que quiere. Luego habló alto y claro. «Dentro de un mes voy a casarme con la señora Estela Domínguez, y quiero que todos ustedes sean testigos de que esta decisión la tomo con el corazón lleno y la mente clara. Ella será mi esposa, la señora de la Hacienda Las Águilas, y espero que a partir de hoy le den el respeto que siempre debió tener». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, desde el fondo de la plaza, alguien comenzó a aplaudir. Fue don Macario, el tendero viejo que siempre había visto todo en silencio. Luego se le unió doña Petra, la anciana a quien Estela ayudaba con la leña. Y después, uno a uno, los trabajadores del campo, los campesinos humildes, los que sabían lo que era el verdadero valor, comenzaron a aplaudir también. Pero Margarita y Jimena no aplaudieron. Se quedaron paralizadas, con los rostros pálidos y las manos apretadas, sintiendo cómo el mundo que conocían comenzaba a derrumbarse bajo sus pies. Rodrigo montó su caballo y se dirigió hacia la casa de Estela, dejando atrás un pueblo conmocionado y 2 mujeres que por primera vez en su vida comprendieron lo que era la humillación. Cuando Estela escuchó los pasos de Rodrigo acercándose a su puerta esa tarde, salió al patio secándose las manos en el delantal. Él desmontó y caminó hacia ella con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Ya está hecho», dijo simplemente. «Le dije al pueblo que vamos a casarnos». Estela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?» «Lo que escuchó. En un mes usted será mi esposa. Si usted acepta, claro». Ella lo miró, buscando alguna señal de duda, de arrepentimiento. Pero no había nada de eso.
Solo había certeza, solo había amor. Y entonces, por primera vez en 5 años, Estela Domínguez comenzó a llorar. No de tristeza, no de dolor, sino de algo que había olvidado que existía. Alivio, esperanza, amor. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, acepto. Rodrigo la abrazó, ahí en medio del patio de tierra, con las gallinas picoteando alrededor y los niños espiando desde la ventana con sonrisas enormes. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que al día siguiente, cuando Rodrigo llegara para llevar a Estela al pueblo a comprar su vestido de novia, encontraría algo que cambiaría todo. Una carta anónima deslizada bajo la puerta de Estela, con letras torcidas y palabras llenas de odio, amenazándola con arruinar la boda y destruir su felicidad si no se alejaba de Rodrigo Maldonado de inmediato. Estela encontró la carta al amanecer cuando salió a echar maíz a las gallinas. El sobre blanco estaba tirado junto al marco de la puerta, como si alguien lo hubiera dejado caer ahí en mitad de la noche. Lo recogió con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo malo antes siquiera de abrirlo. Adentro, con letra inclinada y apretada, decía: «Viuda estúpida, ¿de verdad crees que un hombre como Rodrigo Maldonado se va a casar contigo? Te está usando, se está burlando de ti, y cuando se canse, te va a dejar peor de lo que estabas. Si tienes un poco de dignidad, aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. Nadie te quiere aquí, nunca te han querido, y si te casas con él, te vamos a hacer pagar cada día de tu miserable vida. Esto es una advertencia, no habrá otra». Las manos de Estela temblaron tanto que la carta cayó al suelo. Se quedó ahí parada, con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo cómo el miedo le trepaba por la espalda. No era miedo físico, era algo peor. Era el miedo a creer en algo bueno y que se lo arrebataran. Era el miedo a que todo fuera mentira, como decía la carta. Entró a la casa y escondió el papel en el fondo de un cajón viejo, debajo de su ropa. No quería que Tomás o Luz lo vieran. No quería que Rodrigo supiera. Porque una parte de ella, la parte que había sido humillada durante años, la parte que había aprendido a no esperar nada bueno, comenzó a preguntarse si la carta tenía razón. Cuando Rodrigo llegó esa mañana, montado en su caballo con una sonrisa en el rostro y un paquete envuelto en papel de estraza bajo el brazo, Estela salió a recibirlo con una sonrisa forzada. Él notó algo de inmediato. «¿Está bien?», preguntó, bajando del caballo y acercándose a ella con el ceño fruncido. «Sí», mintió Estela, apartando la mirada. «Solo estoy cansada». Rodrigo no insistió, pero la estudió con esos ojos tranquilos que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. Le extendió el paquete. «Le traje esto, ábralo». Estela desenvolvió el papel con cuidado. Adentro había una tela suave, de color azul claro, con bordados delicados en el cuello y las mangas. Un vestido hermoso. El tipo de vestido que ella jamás había usado, ni siquiera imaginado usar. «Es para que lo use hoy», dijo Rodrigo con suavidad. «Vamos al pueblo. Quiero que escoja lo que necesite para la boda, y quiero que empiece a acostumbrarse a ser tratada como se merece». Estela sintió un nudo en la garganta. Quería decirle lo de la carta, quería preguntarle si era verdad, si todo era un juego, si de verdad la amaba. Pero las palabras no salieron, solo asintió y entró a cambiarse. Cuando salió con el vestido puesto, Rodrigo se quedó inmóvil. Era la primera vez que la veía con algo que no fueran sus ropas gastadas. El azul claro hacía que su piel morena brillara. El corte sencillo del vestido resaltaba su figura delgada pero fuerte. Y aunque todavía llevaba el cabello recogido en la misma trenza de siempre, algo en ella había cambiado. Algo comenzaba a despertar. «Está hermosa», dijo Rodrigo con voz ronca. Estela bajó la mirada, sintiéndose expuesta. «No mienta, señor Rodrigo. No es mentira. Y deje de llamarme señor, pronto voy a ser su esposo». Montaron en el caballo juntos, ella sentada adelante y él detrás, sosteniéndola con un brazo alrededor de su cintura. El viaje al pueblo fue silencioso, pero no incómodo.
Estela sintió el calor de Rodrigo contra su espalda, el olor a cuero y tierra limpia de su ropa, y por un momento permitió que el miedo se aflojara. Cuando llegaron a la plaza, todas las miradas se clavaron en ellos. Rodrigo desmontó primero y luego ayudó a Estela a bajar, tomándola de la mano con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Caminaron juntos hacia la tienda de telas de Doña Socorro, una mujer mayor que llevaba 40 años cosiendo vestidos para las familias del pueblo. Margarita y Jimena estaban afuera de la panadería, con los brazos cruzados y las miradas afiladas como cuchillos. Cuando vieron a Estela con el vestido nuevo, del brazo de Rodrigo, algo oscuro cruzó por sus rostros. «Mira nada más», murmuró Margarita con desprecio. «Ya se viste de princesa, pero una gallina con plumas de pavo real sigue siendo gallina». Jimena soltó una risa áspera. «Dale tiempo. Cuando Rodrigo se dé cuenta de su error va a volver arrastrándose». Pero Rodrigo no iba a darse cuenta de ningún error, porque no lo había. Dentro de la tienda, Doña Socorro recibió a Estela con los ojos brillantes de emoción. Era una de las pocas personas en el pueblo que siempre había tratado a la viuda con respeto. «Señora Estela, qué alegría verla. Don Rodrigo me contó de la boda. Vamos a hacerle el vestido más hermoso que haya visto en su vida». Durante las siguientes 2 horas, Doña Socorro tomó medidas, mostró telas, dibujó diseños. Rodrigo observaba desde una silla en la esquina, con una sonrisa tranquila, sin prisa. Estela se dejaba llevar, aunque en el fondo la carta seguía quemándole en la memoria. Cuando salieron de la tienda, ya caía la tarde. Rodrigo la llevó a la zapatería, donde le compró un par de zapatos de cuero suave. Luego a la mercería, donde eligieron listones y flores para el cabello. En cada lugar Rodrigo la presentaba con orgullo. «Mi prometida, la señora Estela Domínguez». Las mujeres del pueblo los observaban desde las ventanas, desde las puertas, desde las esquinas. Algunas con curiosidad, otras con envidia, y algunas, como Margarita y Jimena, con un odio que comenzaba a transformarse en algo peligroso. Esa noche, después de dejar a Estela en su casa, Rodrigo cabalgó de regreso a la hacienda Las Águilas. El camino atravesaba un tramo de bosque espeso, donde los pinos se cerraban sobre el sendero y la luz de la luna apenas penetraba. Iba pensando en Estela, en la boda, en el futuro que construirían juntos, cuando escuchó un ruido a su derecha. Un caballo salió de entre los árboles. Sobre él, un hombre con el rostro cubierto por un paliacate. Rodrigo detuvo su montura de inmediato, con la mano moviéndose instintivamente hacia el machete que llevaba en la cintura. «¿Qué quiere?», preguntó con voz firme. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una sombra. Luego habló, con voz distorsionada, grave y lenta. «Don Rodrigo, alguien me mandó para darle un mensaje. Usted está cometiendo un error. Esa mujer no es lo que parece. Le conviene alejarse de ella antes de que sea demasiado tarde». Rodrigo apretó las riendas. «¿Quién lo mandó? Eso no importa. Solo escuche el consejo. Hay cosas que no sabe, cosas que ella le está ocultando. Si se casa con esa viuda, vas a arrepentirse el resto de su vida. Largo de aquí», dijo Rodrigo con frialdad, «antes de que lo baje de ese caballo a golpes». El hombre rió, un sonido seco y desagradable. Luego jaló las riendas y desapareció entre los árboles tan rápido como había aparecido. Rodrigo se quedó en medio del camino, con el corazón latiéndole fuerte, no de miedo, sino de furia. Sabía quién estaba detrás de esto. Sabía que las mujeres envidiosas del pueblo no iban a quedarse quietas. Pero lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Al día siguiente, cuando Estela salió a lavar ropa al río que corría cerca de su casa, encontró algo que la dejó helada. Sobre una piedra, junto a la orilla, había una muñeca de trapo. Estaba vestida con retazos de tela, que se parecían al vestido que Rodrigo le había regalado. Y tenía una aguja clavada en el pecho. Estela dejó caer la ropa mojada al suelo. Miró alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido del agua corriendo y el viento moviendo las ramas de los sauces.
Tomó la muñeca con manos temblorosas y la escondió bajo su delantal. Caminó de regreso a la casa con las piernas débiles, sintiendo que algo oscuro la perseguía. No le dijo nada a Rodrigo cuando él llegó esa tarde. No le dijo nada a sus hijos. Pero esa noche, mientras los niños dormían, Estela se sentó en la oscuridad de su cocina, con la carta y la muñeca sobre la mesa, y por primera vez desde que Rodrigo había entrado en su vida, se preguntó si debía alejarse, si debía renunciar a la felicidad para protegerlo a él, porque algo le decía que esto apenas comenzaba, y que quien estaba detrás de todo esto no iba a detenerse hasta destruirla. Lo que Estela no sabía era que al día siguiente, Rodrigo recibiría una visita en la hacienda. Una visita que le contaría una mentira tan bien construida, tan creíble, que por un instante, incluso él dudaría de la mujer que amaba. El sol apenas asomaba sobre las sierras cuando dos jinetes llegaron a la hacienda Las Águilas. Rodrigo estaba en el establo revisando las herraduras de su caballo cuando uno de sus peones, Jacinto, entró corriendo. «Patrón, hay dos mujeres en la entrada. Dicen que necesitan hablar con usted. ¿Qué es urgente?» Rodrigo dejó la herramienta y salió al patio principal. Ahí estaban Margarita Esquivel y Jimena Castillo, montadas en caballos rentados, con vestidos limpios y rostros compuestos en una expresión de preocupación que parecía ensayada. Desmontaron cuando lo vieron acercarse. «Don Rodrigo», dijo Margarita con voz suave, casi temblorosa. «Perdone que vengamos sin avisar, pero es que no podíamos quedarnos calladas. No sería cristiano». Rodrigo las miró con desconfianza. Conocía a esas mujeres. Sabía cómo trataban a Estela. Sabía que su presencia ahí no era casualidad. «¿Qué quieren?» Jimena dio un paso adelante, retorciendo las manos como si le costara hablar. «Don Rodrigo, usted es un hombre bueno, un hombre respetado, y por eso nos duele mucho tener que decirle esto, pero tiene que saber la verdad sobre Estela Domínguez antes de que sea demasiado tarde». «Hablen rápido o lárguense», dijo Rodrigo con frialdad. Margarita tragó saliva, como si le doliera lo que iba a decir. «La viuda, ella no es quien usted cree. Su esposo, el que murió hace 5 años, no murió en un accidente». Rodrigo sintió un puño apretarse en su pecho. «¿Qué está diciendo?» «Lo envenenó», soltó Jimena de golpe con los ojos muy abiertos. Poco a poco, durante meses, nadie lo supo porque el doctor del pueblo era viejo y no hizo bien el examen. Pero mi tía trabajaba limpiando la casa de ellos y vio cosas. Vio cómo Estela le daba tés extraños, cómo el hombre se ponía cada vez más enfermo, cómo ella actuaba como si nada pasara. Rodrigo las miró fijamente, buscando alguna señal de mentira en sus rostros, pero estaban bien preparadas. Hablaban con convicción. «Mi comadre tiene razón», añadió Margarita con lágrimas falsas brillando en sus ojos. «Y hay más. Después de que él murió, Estela se quedó con todo, con la casa, con el dinero del seguro, con las tierras que el hombre tenía en Temascaltepec. Pero cuando los hermanos del difunto fueron a reclamar lo que les correspondía, ella los corrió a golpes. Literal, con un palo de escoba. Hay testigos». «Nadie habla de esto porque le tienen miedo», susurró Jimena acercándose un paso. «Dicen que sabe de brujerías, que por eso usted está tan cegado. Don Rodrigo, le juro por la Virgen que no venimos aquí con mala intención. Solo queremos protegerlo, antes de que cometa un error del que no pueda salir». Rodrigo sintió que algo frío le recorría la espalda. No porque les creyera, sino porque la mentira estaba tan bien construida, con tantos detalles, que por un instante brevísimo, una sombra de duda cruzó por su mente. «Salgan de mi propiedad», dijo con voz baja y peligrosa. «Ahora». «Pero don Rodrigo, ahora». Las dos mujeres retrocedieron, asustadas por el tono de su voz. Montaron rápido en sus caballos y se alejaron al trote. Pero antes de desaparecer por el camino, Margarita gritó una última cosa. «Pregúntele a ella, pregúntele por su esposo, y verá que tiene razón». Rodrigo se quedó en medio del patio, con los puños apretados y la mandíbula tensa.
Jacinto se acercó con cuidado. «Patrón, esas viejas son puro veneno. No les haga caso». «Lo sé», dijo Rodrigo, pero en su voz había algo que no estaba antes. Una pequeña grieta, una duda minúscula que él mismo odiaba sentir. Esa tarde, cuando fue a visitar a Estela, ella notó de inmediato que algo estaba mal. Rodrigo estaba más callado que de costumbre. La miraba de una forma distinta, como si la estuviera estudiando. Estaban sentados afuera de la casa, en dos sillas de madera viejas, viendo cómo Tomás y Luz jugaban con un balón desinflado en el patio. El cielo se teñía de naranja y el aire olía a humo de leña de las casas vecinas. «Estela», dijo Rodrigo finalmente sin mirarla, «quiero que me cuente de su esposo». Ella se puso rígida. «¿Por qué?» «Porque voy a casarme con usted y quiero conocerla, conocer su pasado». Estela sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese día llegaría, pero no esperaba que fuera ahora, no con ese tono en su voz. Él se llamaba Raúl, comenzó con voz baja. Trabajaba en la construcción, era un buen hombre, trabajador, pero hace 6 años empezó a enfermarse. Al principio pensamos que era gripa, luego algo peor. Los doctores no sabían qué era. Se fue apagando poco a poco, hasta que un día ya no despertó. ¿Cómo se enfermó? La pregunta era directa, demasiado directa. Estela lo miró con los ojos abiertos. «No lo sé. Los doctores dijeron que era algo en la sangre, una infección que no pudieron curar a tiempo». «¿Y usted nunca sospechó nada?» Estela sintió que el mundo se detenía. «¿Qué me está preguntando, Rodrigo?» Él finalmente la miró, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes. Duda. «Hoy vinieron 2 mujeres del pueblo a decirme cosas feas, sobre usted, sobre su esposo». Estela palideció. «¿Qué cosas?» «Que usted lo mató, que lo envenenó». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños dejaron de jugar y voltearon hacia ellos, sintiendo la tensión en el aire. Estela se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaban. La voz le salió como un susurro quebrado. «¿Y usted les creyó?» Rodrigo se pasó una mano por la cara. No les creí, pero tiene duda». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Estela. «Tiene duda de mí. Estela, yo solo... Váyase». «¿Qué?» «Que se vaya. Ahora». Ella dio un paso atrás con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera protegerse. «Si tiene que preguntarme si maté a mi esposo, entonces no me conoce. Y si no me conoce, no debería casarse conmigo». «Estela, espere. Váyase». Rodrigo se quedó ahí con la mano extendida hacia ella, viendo cómo la mujer que amaba se derrumbaba frente a él. Tomás y Luz corrieron hacia su madre, abrazándola, mirando a Rodrigo con miedo y confusión. «Estela, yo...» Pero ella ya había entrado a la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Rodrigo escuchó el sonido del cerrojo, y luego, amortiguado por las paredes de adobe, el sonido de su llanto. Se quedó ahí parado en el patio vacío, con el sol poniéndose a su espalda, sintiendo que había cometido el error más grande de su vida, no por preguntarle, sino por dudar, por dejar que el veneno de esas mujeres entrara en su corazón, aunque fuera por un segundo. Montó su caballo y regresó a la hacienda en silencio, con la mente dándole vueltas a todo, a las palabras de Margarita y Jimena, a la reacción de Estela, a la duda que él mismo sentía. Pero cuando llegó a las Águilas, Jacinto lo estaba esperando con el rostro pálido. «Patrón, tiene que ver esto». Lo llevó al establo. Sobre la puerta, clavado con un cuchillo, había un trozo de tela. Era del vestido azul que Rodrigo le había regalado a Estela, y junto a él, escrito con carbón en la madera, había un mensaje. Si se casa con la viuda, arderá todo: su hacienda, su ganado, su nombre. Esta es la última advertencia. Rodrigo arrancó la tela y el cuchillo con furia, sintiendo cómo la rabia le quemaba por dentro. Ya no había duda, ya no había confusión, solo había una certeza.
Alguien estaba tratando de destruir lo que él y Estela estaban construyendo, y no iba a permitirlo. Jacinto, ensilla los caballos, vamos al pueblo. Ahora, patrón. Ya es de noche. Ahora. Rodrigo sabía a quién iba a buscar, sabía quién estaba detrás de todo esto, y cuando los encontrara, iban a pagar. Pero lo que Rodrigo no sabía era que mientras él cabalgaba hacia San Felipe del Progreso, con 3 de sus hombres más leales, en la casa de Estela estaba pasando algo que cambiaría todo. Alguien había entrado por la ventana trasera. Alguien estaba rebuscando entre sus cosas, y cuando Estela salió del cuarto al escuchar un ruido, se encontró cara a cara con una figura encapuchada que sostenía en la mano algo que la dejó sin aliento. El título de propiedad de su casa, el único documento que probaba que esa tierra era suya, y junto a él, una caja de fósforos encendidos. Estela sintió que el corazón se le detenía. La figura encapuchada era más pequeña que un hombre. Por la forma de moverse, por las manos delgadas que sostenían la caja de fósforos, supo de inmediato que era una mujer. «No grite», dijo la voz desde debajo de la capucha. Era Jimena. Estela reconoció el tono, el acento. «Si grita, quemo todo. El título, la casa, a usted si es necesario». «¿Qué quiere?», susurró Estela, sintiendo cómo Tomás y Luz se movían en el cuarto, despertándose por el ruido. «Quiero que desaparezca, que se vaya del pueblo, que renuncie a Rodrigo Maldonado, que deje de pretender ser algo que no es». Jimena sacó un fósforo y lo encendió. La llama iluminó su rostro, mostrando ojos brillantes de odio y envidia. «Usted no merece nada de esto. Nada. Es fea, pobre, insignificante. Y aún así, se quedó con el único hombre que valía la pena en toda esta región». «¿Cómo se atreve?». «Yo no me quedé con nadie», dijo Estela con voz temblorosa pero firme. «Él me eligió, y eso es lo que no pueden soportar». «Cállese». Jimena acercó el fósforo al papel del título de propiedad. «Mañana a primera hora, usted le va a decir a Rodrigo que todo fue un error, que no lo ama, que solo quería su dinero, y luego va a irse de San Felipe, lejos, a donde nadie la conozca. ¿Y si no lo hago?». Jimena sonrió con crueldad. «Entonces quemo este papel. Y sin él usted no tiene nada, ni casa ni tierra. La familia de su difunto esposo va a reclamar todo, y usted y sus hijos van a terminar en la calle pidiendo limosna». En ese momento, la puerta del cuarto se abrió y Tomás salió con un palo de madera en las manos. Tenía 14 años, pero la forma en que sostenía ese palo, con los hombros cuadrados y la mandíbula apretada, era la de un hombre defendiendo a su familia. «Suelte eso y salga de nuestra casa», dijo con voz ronca. Jimena se volvió hacia él sorprendida. El fósforo se consumía entre sus dedos. «Mocoso estúpido, esto no es asunto tuyo. Es mi madre, es mi casa, y usted no tiene derecho a estar aquí». Por un segundo Jimena dudó, pero entonces escucharon algo afuera. Cascos de caballos, muchos, y voces de hombres. «Estela», era la voz de Rodrigo, potente y desesperada. «Estela, estoy aquí». Jimena palideció. El fósforo se apagó quemándole los dedos. Soltó un grito y dejó caer el título de propiedad al suelo. Intentó correr hacia la ventana trasera, pero Tomás le bloqueó el paso con el palo. Estela se lanzó hacia el papel y lo agarró justo antes de que Jimena lo pisoteara. La puerta principal se abrió de golpe. Rodrigo entró como una tormenta, seguido de Jacinto y otros 2 hombres. Vio a Jimena contra la pared, a Estela en el suelo con el título en las manos, a Tomás con el palo levantado. Lo entendió todo en un segundo. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Jimena intentó componerse, quitándose la capucha y fingiendo inocencia. «Don Rodrigo, gracias a Dios llegó. Esta mujer me atacó. Yo solo vine a...». «¡Mentira!», gritó Tomás. «Ella entró por la ventana, intentó robar el papel de la casa y amenazó a mi mamá con quemarlo». Rodrigo se volvió hacia Jimena con una mirada que la hizo retroceder hasta la pared. «¿Es cierto eso?».
Yo solo... Responda. Jimena tragó saliva sintiendo cómo el miedo le apretaba la garganta. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que abrirle los ojos, don Rodrigo. Esa mujer no es buena para usted. No es... ¿Dónde está Margarita? La pregunta cayó como un martillo. Jimena cerró la boca. Le pregunté dónde está su amiga, porque sé que las dos están detrás de todo. De las cartas, de las amenazas, del hombre que me interceptó en el camino. De todo. Jimena comenzó a temblar. Nosotras solo queríamos protegerlo. ¿Protegerme? Rodrigo se acercó un paso más. Su voz era baja, peligrosa, entrando a la casa de mi prometida como ladrones, amenazando con quemarla, mintiendo sobre ella para separarme de su lado. «Es que no es justo», estalló Jimena con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. «Nosotras somos bonitas, nosotras somos jóvenes, nosotras merecíamos ser elegidas, no ella. Ella no es nada». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo miró a Jimena con algo que no era furia, era lástima. «Eso es exactamente el problema», dijo con voz cansada. «Ustedes creen que la belleza exterior es lo único que importa, que ser bonitas les da derecho a todo, pero nunca entendieron que sin carácter, sin bondad, sin humildad, esa belleza no vale nada. Y por eso, aunque sean las mujeres más bonitas de todo San Felipe, ningún hombre de valor las va a elegir jamás». Jimena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras de Rodrigo la habían atravesado como cuchillos. «Jacinto, llévala afuera. Mañana temprano ella y Margarita van a comparecer ante el alcalde por allanamiento, amenazas y difamación. Y si se acercan a Estela o a sus hijos otra vez, van a conocer la cárcel de Toluca». Jacinto tomó a Jimena del brazo y la sacó de la casa. Ella no opuso resistencia. Estaba rota. Cuando se quedaron solos, Rodrigo se arrodilló frente a Estela, que seguía en el suelo con el título de propiedad apretado contra su pecho. Los niños estaban abrazados a ella, todavía asustados. «Perdóname», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Perdóname por dudar de ti, por dejar que su veneno entrara en mi cabeza, por lastimarte cuando lo único que he querido desde el principio es cuidarte». Estela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Rodrigo, no, déjame terminar». Él tomó sus manos entre las suyas. «Yo te conozco, sé quién eres, sé lo que vales, y nunca debí preguntarte esas cosas. Lo que pasó con tu esposo, lo que pasó en tu vida antes de que nos encontráramos, no importa. Lo único que importa es lo que somos ahora, juntos». Estela comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio, de liberación, de amor. «Yo tenía miedo», susurró, «miedo de que todo fuera mentira, de que te fueras, de que me dejaras. Nunca, ¿me oyes? Nunca». Rodrigo la abrazó, ahí en el piso de tierra de su humilde casa, rodeado de sus hijos que también comenzaron a llorar, no de miedo, sino de felicidad. Afuera, los hombres de Rodrigo encontraron a Margarita escondida entre los árboles, esperando a Jimena. La arrestaron también. Las dos mujeres fueron llevadas esa misma noche ante el alcalde de San Felipe, quien al escuchar los testimonios de Estela, Tomás y los trabajadores de Rodrigo, la sentenció a pagar una multa enorme y a cumplir trabajos comunitarios durante 6 meses. Pero más que el castigo legal, fue el castigo social el que las destruyó. Todo el pueblo supo lo que habían hecho, y el respeto que alguna vez tuvieron por su belleza desapareció para siempre. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo no dejó sola a Estela ni un momento. Mandó a 2 de sus hombres a cuidar la casa día y noche. Llevó a Estela a Toluca, a la mejor clínica de la región, no para cambiarla, sino para que recibiera el cuidado que nunca había tenido. Le arreglaron los dientes que había perdido por la desnutrición, le trataron la piel maltratada por el sol, le enseñaron a cuidarse, a valorarse. Pero más importante que eso, Rodrigo le enseñó a creer en sí misma. Le mostró día tras día con palabras y con hechos que ella era valiosa, que era hermosa, que era amada. Y algo extraordinario comenzó a suceder.
Estela no solo sanó por fuera, sanó por dentro. Su postura cambió, su mirada se volvió más firme, su sonrisa regresó, genuina y brillante, y cuando caminaba por el pueblo del brazo de Rodrigo, ya no bajaba la cabeza, la mantenía alta. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol radiante. La ceremonia se celebró en la iglesia del pueblo, frente a todos los vecinos. Estela entró vestida con el traje que doña Socorro había cosido con tanto amor. Un vestido blanco sencillo pero elegante, con bordados delicados en el cuello y las mangas. Llevaba el cabello suelto por primera vez en años, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Y en su rostro, ahora cuidado y descansado, brillaba algo que todos pudieron ver: belleza. Una belleza que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. Los murmullos corrieron por la iglesia. ¿Esa es Estela? No puedo creerlo. Es hermosa. Margarita y Jimena estaban en la última banca, obligadas a asistir como parte de su castigo comunitario. Cuando vieron a Estela caminar por el pasillo, transformada, radiante, elegida, sus rostros se descompusieron. Todo su orgullo, toda su arrogancia, se desmoronó en ese instante. Rodrigo esperaba frente al altar con los ojos brillantes. Cuando Estela llegó a su lado, le susurró al oído: «Sabía que el mundo terminaría viéndote como yo siempre te vi». La ceremonia fue corta pero emotiva. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos. Tomás y Luz lloraban de felicidad. Los campesinos, los trabajadores, la gente humilde que siempre había visto a Estela con respeto, celebraban como si la victoria fuera propia, porque en cierto modo lo era. Era la victoria del carácter sobre la apariencia, de la humildad sobre el orgullo, del amor verdadero sobre las expectativas falsas. Después de la ceremonia, Rodrigo llevó a Estela a la hacienda Las Águilas. Cuando entraron por las puertas principales, todos los trabajadores estaban formados a ambos lados del camino, aplaudiendo y gritando felicitaciones. Estela no podía dejar de sonreír, no podía dejar de llorar. No podía creer que esta fuera su vida ahora. Esa noche, durante la fiesta en el patio de la hacienda, con música de mariachi y comida abundante para todos, Rodrigo tomó la mano de Estela y la llevó al centro de la pista. Comenzaron a bailar bajo las estrellas, rodeados de amigos, de familia, de gente que los amaba de verdad. Y mientras bailaban, Estela miró a su esposo y le susurró: «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía». Rodrigo la apretó más fuerte. «No tienes que agradecerme. Yo solo reconocí lo que siempre estuvo ahí». La fiesta continuó hasta el amanecer. Pero cuando el sol comenzó a salir sobre las sierras, pintando el cielo de rosa y naranja, algo pasó que nadie esperaba. Un jinete llegó a galope por el camino principal, cubierto de polvo, con el caballo espumeando. Era uno de los trabajadores que Rodrigo había dejado cuidando la vieja casa de Estela en San Felipe. Desmontó deprisa y corrió hacia Rodrigo, con el rostro pálido. «Patrón, tiene que venir. Ahora, encontramos algo». «¿Qué pasó?». El hombre tragó saliva mirando a Estela con una mezcla de asombro y miedo. «Estábamos reforzando los cimientos de la casa, como usted ordenó, y cavamos un poco más profundo, y encontramos algo enterrado, algo que cambia todo. Hay un cofre lleno de oro y documentos con el nombre del padre de la señora Estela, títulos de tierras, muchas tierras. Patrón, la señora Estela no es solo una viuda pobre, es heredera de una fortuna que nadie sabía que existía». El viaje de regreso a San Felipe del Progreso fue rápido y tenso. Rodrigo, Estela, Jacinto y 3 trabajadores más cabalgaron bajo el sol naciente, levantando polvo en el camino. Estela iba en silencio, con las manos apretadas en las riendas, sin entender qué podía estar enterrado bajo su casa. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años. Era un hombre callado, trabajador, que se ganaba la vida como arriero llevando mercancía entre los pueblos de la sierra. Nunca mencionó tierras, nunca habló de oro.
Cuando llegaron a la casita de adobe, ya había 4 hombres cavando alrededor de los cimientos. El agujero era profundo, de casi 2 metros, y ahí, entre la tierra húmeda y las piedras, estaba el cofre. Era de madera oscura reforzada con hierro, cubierto de óxido y tierra compactada. Lo subieron con cuerdas y lo dejaron sobre una lona en el patio. Rodrigo miró a Estela. ¿Quiere abrirlo? Ella asintió, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se arrodilló frente al cofre. La cerradura estaba oxidada, pero no cerrada. Levantó la tapa con manos temblorosas. Adentro había 3 cosas. Primero, envoltorios de tela gruesa, que, al abrirlos, revelaron monedas de oro. Muchas, viejas, de cuando el abuelo de Estela vivía, quizás de herencias anteriores. Segundo, un fajo de papeles enrollados y atados con un cordel. Y tercero, una carta escrita en tinta desvanecida con la letra inconfundible de su padre. Estela tomó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz alta. Mi querida Estela, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho nada en vida, pero quería protegerte de la codicia ajena. Tu abuelo, mi padre, fue dueño de tierras grandes entre Temascaltepec y Valle de Bravo. Pero cuando murió, mis hermanos me traicionaron. Falsificaron documentos y me quitaron todo. Solo pude rescatar estos títulos originales y el oro que ves aquí. Lo escondí para que algún día, cuando fueras mayor, pudieras reclamar lo que es tuyo. Las tierras están a tu nombre en el registro antiguo de Toluca. No dejes que nadie te quite lo que te pertenece. Eres más fuerte de lo que crees. Con amor, tu padre. El silencio cayó sobre el patio como una manta pesada. Estela dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. No sabía si llorar o reír. Durante años había vivido en la pobreza, humillada, despreciada, creyendo que no tenía nada. Y todo ese tiempo, bajo sus pies, estaba la prueba de que era heredera de una fortuna considerable. Rodrigo se arrodilló a su lado y la abrazó. Tu padre te protegió incluso después de muerto. Yo no sabía nada, susurró Estela. Nada. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Mi padre nunca habló de esto. Y cuando Raúl y yo nos casamos, vivíamos con lo justo. Nunca imaginé. Ya no importa, dijo Rodrigo con firmeza. Lo importante es que ahora lo sabes. Y vamos a recuperar esas tierras. Todas. Durante los siguientes días, Rodrigo contrató al mejor abogado de Toluca. Llevaron los documentos al registro de propiedades. Y después de revisar los archivos antiguos, el abogado confirmó lo que la carta decía. Estela Domínguez, hija de Ernesto Domínguez, era la legítima dueña de 300 hectáreas de tierra fértil entre Temascaltepec y Valle de Bravo. Tierras que sus tíos, los hermanos de su padre, habían estado explotando ilegalmente durante más de 20 años. La noticia corrió por toda la región como pólvora. La viuda pobre, la mujer que todos despreciaban, no solo se había casado con el ranchero más rico de San Felipe, también era heredera de una fortuna propia. Los mismos que la habían humillado ahora la miraban con una mezcla de vergüenza, envidia y asombro. Margarita y Jimena, que cumplían sus trabajos comunitarios barriendo las calles del pueblo bajo el sol ardiente, se enteraron mientras descansaban bajo un árbol. Cuando una de las vecinas les contó, con malicia apenas disimulada, que Estela era ahora dueña de más tierras que cualquier otra familia de la región, ambas se quedaron en silencio. No hubo lágrimas, no hubo rabia, solo había un vacío profundo, la certeza aplastante de que habían destruido sus propias vidas por envidia. Nunca fue por lástima, murmuró Jimena, mirando al suelo. Rodrigo realmente la amaba, y resulta que ella siempre fue más que nosotras, en todo sentido. Margarita no respondió, solo siguió barriendo, con los ojos secos y el orgullo hecho pedazos. 2 meses después, cuando el abogado ganó el caso y las tierras fueron oficialmente restituidas a Estela, Rodrigo organizó una reunión en la Hacienda Las Águilas.
Invitó a todos los campesinos que trabajaban las tierras de Estela, a los vecinos de San Felipe, a las autoridades locales. Quería que todos supieran la verdad, que todos vieran quién era realmente su esposa. Estela entró al salón principal de la hacienda, vestida con un traje sencillo pero elegante, color verde olivo, con el cabello recogido en un moño bajo. Ya no parecía la mujer encorvada y asustada de meses atrás. Caminaba con la espalda recta, la mirada firme, la sonrisa tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Rodrigo la presentó a todos. Esta es mi esposa, Estela Maldonado de Domínguez, dueña de 300 hectáreas de tierra, madre de 2 hijos extraordinarios, y la mujer más valiente y generosa que he conocido, y quiero que todos sepan que las decisiones sobre esas tierras las tomará ella, porque son suyas, no mías. Los campesinos, muchos de los cuales habían trabajado esas tierras durante años sin saber que pertenecían a la hija de don Ernesto, se pusieron de pie y aplaudieron. Algunos lloraban, porque Estela, en su primer acto como dueña, había anunciado que no los correría, que seguirían trabajando la tierra, pero ahora con contratos justos, con salarios dignos, con respeto. Mi padre amaba esta tierra, dijo Estela con voz clara, sin temblar. Y yo voy a honrar su memoria tratándola con el mismo amor y tratando a quienes la trabajan con la dignidad que merecen. El aplauso fue atronador. Estela miró a Rodrigo y vio en sus ojos el mismo orgullo que había visto el día que le pidió matrimonio. Pero ahora era diferente. Ahora Estela no necesitaba que alguien más la validara. Ella sabía quién era, sabía lo que valía. Los meses siguientes trajeron más cambios. Estela, con la ayuda de Rodrigo, modernizó las tierras, construyó casas para los trabajadores, abrió una escuela pequeña para los hijos de los campesinos, y poco a poco, su nombre se volvió sinónimo no de pobreza o de humillación, sino de justicia y generosidad. Un año después de la boda, Estela caminaba por la plaza de San Felipe del Progreso con Luz de la mano. La niña tenía ahora 12 años y estudiaba en una escuela privada en Valle de Bravo. Tomás, de 15, trabajaba en la hacienda aprendiendo el oficio de ranchero junto a Rodrigo. La vida había cambiado de maneras que ninguno de ellos habría imaginado. Las mujeres del pueblo, las mismas que antes murmuraban cuando Estela pasaba, ahora la saludaban con respeto. Algunas incluso le pedían consejo sobre sus propios problemas. Estela las escuchaba con paciencia, sin rencor, sin arrogancia, porque el dinero y las tierras no habían cambiado quién era ella, solo habían revelado lo que siempre estuvo ahí. Pasó frente a la tienda de don Macario. El viejo tendero salió a saludarla con una sonrisa. «Señora Estela, qué gusto verla. ¿Cómo está don Rodrigo?» «Bien, don Macario, muchas gracias. Sabe, yo siempre supe que usted era especial. Desde que era una niña y venía con su padre a comprar azúcar, siempre lo supe». Estela sonrió sin decir nada. Sabía que don Macario nunca la había defendido cuando las mujeres se burlaban de ella. Pero también sabía que guardar rencor solo envenenaba el alma. Así que asintió con amabilidad y siguió caminando. Al final de la plaza, sentadas en la misma banca donde antes se sentaban a reír y a criticar, estaban Margarita y Jimena. Ya habían cumplido su castigo comunitario, pero ninguna había encontrado esposo, ninguna había encontrado el futuro dorado que creían merecer por ser bonitas. Margarita trabajaba ahora en una tienda de ropa en Toluca. Jimena ayudaba en la panadería de su tía. Vivían vidas ordinarias, grises, perseguidas por la reputación de lo que habían hecho. Cuando vieron a Estela acercarse, ambas bajaron la mirada. Pero Estela se detuvo frente a ellas. Luz la miró confundida, pero Estela le apretó la mano con suavidad. «Buenas tardes», dijo Estela con voz tranquila. Margarita levantó la vista, sorprendida. Señora Estela, solo quería decirles que no guardo rencor. Lo que pasó, pasó. Espero que hayan aprendido y espero que encuentren paz». Jimena abrió la boca, pero no salió nada. Solo pudo asentir, con los ojos húmedos.
Margarita tragó saliva y murmuró un gracias, apenas audible. Estela siguió caminando con Luz a su lado. La niña la miró con admiración. «Mamá, ¿por qué fuiste amable con ellas? Después de todo lo que te hicieron». Estela se detuvo y se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «Porque el rencor solo te hace daño a ti misma, mi amor. Ellas ya perdieron. Perdieron la oportunidad de ser felices por estar obsesionadas con algo que nunca tuvieron. Yo, en cambio, gané. Gané un esposo maravilloso. Recuperé lo que era mío y, sobre todo, aprendí a valorarme. Esa es la verdadera victoria». Luz la abrazó fuerte, y juntas siguieron caminando por el pueblo que antes despreciaba a Estela, pero que ahora la miraba con respeto y, en algunos casos, con admiración genuina. Esa noche en la hacienda Las Águilas, Estela y Rodrigo cenaron en el patio bajo las estrellas. Los niños ya dormían. El aire olía a jazmín y tierra mojada. Rodrigo tomó la mano de Estela sobre la mesa. «¿Sabes qué es lo que más amo de ti?», preguntó con voz suave. «¿Qué?». «Que nunca cambiaste. Con todo lo que pasó, con el dinero, con las tierras, con el respeto del pueblo, seguiste siendo la misma mujer que conocí. Humilde, generosa, fuerte». Estela sonrió, apretando su mano. «Es porque tú me enseñaste a verme como realmente soy, no como los demás me veían, y eso no tiene precio». Se quedaron en silencio, disfrutando de la noche, del canto de los grillos, de la paz que habían construido juntos. Y mientras las estrellas brillaban sobre las sierras de San Felipe del Progreso, Estela Maldonado de Domínguez, la mujer que alguna vez fue considerada la más fea del pueblo, la que fue humillada, despreciada y rechazada, descansaba en los brazos del hombre que la amaba. No porque se hubiera vuelto hermosa, sino porque siempre lo había sido. Y finalmente, el mundo entero lo había visto. El carácter permanece, la bondad es recompensada, y el verdadero amor reconoce lo que otros nunca quisieron ver. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que los ojos ven, sino en lo que el corazón sostiene. La belleza física se desvanece, el orgullo se derrumba, pero el carácter, la bondad y la dignidad permanecen para siempre. Estela fue despreciada, humillada y rechazada, pero nunca perdió su esencia. Y cuando llegó el momento, la vida le devolvió todo lo que el mundo le había quitado.